Tipos de empresas por su actividad económica. Cada organización tiene diferentes características y necesidades. Sin embargo, algunas serán similares a otras. Con el fin de estudiar estas necesidades similares, se agrupan empresas denominándose tipos de empresas. Las empresas se pueden clasificar en empresas según su actividad económica, empresas según su tamaño, empresas según la propiedad del capital, empresas según su forma jurídica. En esta ocasión aprenderemos sobre las empresas según su actividad económica. Las empresas por su actividad económica son aquellas que están clasificadas por su actividad laboral. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio o recurso. Se tienen tres tipos de empresas. 1. Primario o extractivo. 2. Secundario o industrial. 3. Terciario o de servicios. Empresa de sector primario o extractivo. Las actividades económicas primarias comprenden a las labores que se basan en extraer bienes y recursos provenientes de la naturaleza, mediante la agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. Aunque muchos bienes extraídos de la naturaleza continúan estando aptos para ser consumidos, con el correr del tiempo, una parte de ellos se transformó en factores de producción para otros bienes. Es por esto que la cantidad de trabajo dedicado a esta actividad se ha reducido. Las economías menos desarrolladas tienen una mayor cantidad de personas dedicadas a este sector primario. Empresas del sector secundario o industrial. Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de manufactura o transformación de la materia prima. Estos tipos de empresas se dedican a la compra de materias primas. Luego, mediante la mano de obra y la tecnología, serán transformadas en un producto con valor agregado para su posterior venta. La actividad industrial, ya sea esta una industria ligera o una industria pesada, también se incluye dentro de este grupo. También lo hace el sector artesanal, ya que en definitiva se toma una pieza y se transforma, es decir, se agrega también un valor. Gran parte de la actividad secundaria se relaciona con el desarrollo de tecnologías que optimizan el trabajo, lo cual le da a la economía un potencial independiente de las condiciones físicas y geográficas asociadas a la actividad primaria. Empresas del sector terciario o de servicios. Este tipo de empresa realiza la prestación de algunas actividades intangibles. Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos e intelectuales. La actividad económica terciaria es la que se dedica a la provisión de servicios que satisfacen las necesidades de las personas. Los consumidores, en cualquiera de los anteriores casos, no tienen una relación inmediata con los productores. Por el contrario, necesitan y demandan una intermediación y la prefieren de calidad. Tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, la actividad económica terciaria solo se desarrolla en las grandes ciudades, pero en el caso de los países más avanzados, este tipo de actividad se extiende por todo el país, transformándose así en un país muy competitivo. Dentro de las actividades terciarias podemos distinguir lo siguiente: el comercio, transporte, servicios financieros, servicios sociales y demás relacionados. Tipos de empresa según su tamaño. Estas empresas se dividen en 4 grupos: grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Grandes empresas. Las grandes empresas se caracterizan por manejar grandes capitales y gran financiamiento. Por lo general tienen instalaciones propias. Sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales, ya que tienen sede en distintos países del mundo. Se trata de negocios en expansión internacional. El número de personas en las grandes empresas supera los 250 profesionales. Medianas empresas. En las medianas empresas intervienen cientos de personas. Generalmente hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones. Tienen sistemas y procedimientos automatizados. Se trata de una empresa que tiene una mayor estructura a partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequeñas como las medianas empresas tienen mucha fuerza en la economía de cada país. El número de personas en las medianas empresas se encuentra entre los 50 y 250 profesionales. Pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son entidades independientes, en muchos casos son negocios familiares creadas para ser rentables.
Estos negocios no predominan en la industria a la que pertenecen, sin embargo son muy importantes. Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento mucho más destacada que la de una microempresa. Además, su estructura organizacional también cuenta con una división de trabajo. El número de personas en las pequeñas empresas se encuentra entre los 11 y 49 profesionales. Microempresas. Se trata de un micronegocio que puede ser administrado por un único profesional. Pese a que su nivel de facturación sea menor comparado a otros tipos de empresa, conviene puntualizar que este tipo de proyectos tienen una gran influencia en la economía social, al ser un medio de vida para muchos profesionales. Además, se trata de un negocio que puede tener potencial, es decir, una evolución de menos a más. Por lo general, la microempresa es de propiedad individual. La maquinaria y el equipo son elementales y reducidos. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales, y el propietario puede atenderlos personalmente. El número de personas en las microempresas se encuentra entre 1 y 10 profesionales. A modo de resumen podemos indicar: se tienen 4 grandes grupos de empresas: las grandes empresas, las medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Cada una de ellas se caracteriza por la cantidad de personas que tiene involucrada en la organización. Una gran empresa puede tener más de 250 personas, una mediana empresa entre 50 y 250 personas, una pequeña empresa entre 11 y 49 personas y una microempresa entre 1 a 10 personas. Tipos de empresas según la propiedad del capital. Las empresas según la propiedad del capital se refieren a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En este sentido, se clasifican en 3: empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Empresa privada. La propiedad del capital está en manos privadas, están regidas por empresarios particulares. La empresa privada también debe cumplir con obligaciones estatales. Sin embargo, el capital de inversión no procede de fuentes públicas y las decisiones que toman los empresarios no están condicionadas por un agente externo. Las empresas privadas pueden ser de 2 tipos: empresas privadas nacionales, si los inversionistas son nacionales o tienen una combinación de nacionales y extranjeros. Empresas privadas transnacionales, si los inversionistas son preponderantemente de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Empresa pública. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado. Este capital puede ser nacional, provincial o municipal. En este caso, el Estado destina recursos económicos a dichas empresas con un fin social, puesto que dichos proyectos cubren necesidades muy importantes para el país. Estas empresas ofrecen servicios públicos, pero que el criterio de beneficio económico no es el prioritario para este tipo de empresa, que tiene un valor más social. La motivación principal de las empresas públicas es la construcción de un bien común por medio de entidades que tienen un carácter social. La influencia del sector público es evidente en campos tan importantes como la salud y la educación. Empresa mixta. Es el tipo de empresa en el que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y particulares. Es común encontrar en muchos países a las empresas de servicios públicos como transporte, electricidad, correo dentro de esta categoría. Son empresas que en algunos casos han sido privatizados. Tipos de empresas según su forma jurídica. Las empresas por su forma jurídica dependen de la legislación de cada país, ya que ésta regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará las actividades, las obligaciones, derechos y responsabilidades de la empresa. Las empresas se clasifican en unipersonal, sociedad colectiva, cooperativas, comanditarias, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Unipersonal. El empresario propietario es la persona con capacidad legal para ejercer el comercio. Responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. Sociedad colectiva. En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio. Los socios tienen participación en la dirección o gestión de la empresa, y el capital está conformado por participaciones sociales. Cooperativas. No poseen ánimos de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. El capital social está integrado por las aportaciones que han realizado los socios. Comanditarias.
La sociedad comanditaria posee dos tipos de socios. Los colectivos son los que tienen responsabilidad ilimitada y los comanditarios tienen una responsabilidad limitada a la aportación del capital efectuado. Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por el capital o patrimonio que aportan en la empresa. Sociedad anónima. Tienen el carácter de responsabilidad limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que las regulan.